Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Hablar de la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI es tomar una de las aristas más controversiales y encendidas entre profesionales del derecho y de quienes han sido víctimas de abusos de una institución creada en enero de 2012, el mandato de Porfirio Lobo Sosa, y tras separarla del Ministerio Público a inicios del primer gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, recrudecen las denuncias en su contra. Recelos desprendidos de varias decisiones de la OABI consideradas como procedimientos incorrectos por los profesionales del derecho que cuestionan pretender adjudicar propiedades sin que las partes sean vencidas en juicio o ni siquiera ponerla en el portal de pujas y venta en línea bajo la subasta pública o venta directa, o adjudicarlas a figuras políticas connotadas, como trascendió al final de la pasada administración. Sin embargo, la OABI ha dejado más resultados negativos que positivos y que ha sido conducida de forma muy criticada al derrochar los bienes que tiene en su poder. La muestra está en las decenas de denuncias que recaen sobre la institución, sobre los que diversos sectores gremiales, políticos y académicos piden seguir la pista, resaltó. El 19 de noviembre anterior, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal acusaron al exdirector Francisco Ernesto Ruiz Nieto por el manejo irregular de un lote millonario de 136 joyas y 258 relojes incautados el 28 de agosto de 2017 en el Progreso Lloro, en la Operación Emperador, y del que se reportara el extravío de 45 piezas de joyos y 28 relojes. En el episodio más reciente, Jorge Alberto González, actual director de la OABI, confirmó la existencia de 21 expedientes de bienes autorizados para ser subastados con la autorización expresa del presidente Juan Orlando Hernández. Tenemos 21 expedientes que él, mediante un oficio, ordenó al director anterior se efectuara venta directa, sin que el funcionario diera a conocer los nombres y apellidos de las personas beneficiadas y si el procedimiento se efectuó de modo adecuado. Quizás el caso más emblemático de la OABI es el de la familia del empresario sanpedrano Jaime Rosenthal Oliva. En agosto del 2018, el abogado penalista Marlon Duarte denunció la venta de unas 200 cabezas de ganado de alta genética que pasía en una de las propiedades aseguradas a la familia Rosenthal a un precio inferior al valor del mercado. Es algo imposible, ellos manejan que tenían un inventario de 1.100 cabezas de ganado y si se hace una conversión a lo que puede ser la producción de esta hacienda, deberían tener entonces casi 2.500 a 3.000 cabezas de ganado, afirmó el profesional del derecho. Tengo pruebas de a dónde fueron a parar las cabezas de ganado que vendieron. Fueron funcionarios del Estado. La OABI ha vendido más de 10.000 millones de lempiras en bienes sin finalizar el proceso judicial. De su lado, el Ministerio de la Presidencia, Rodolfo Pastor María, calificó de grotesco lo acontecido en la OABI. El nuevo director hizo un diagnóstico inicial con información muy parcial, que le han provisto quienes estaban allí de la administración anterior. Y solamente con ese diagnóstico es evidente que el abuso y uso discrecional de los bienes incautados a favor y en beneficio, así como los altos funcionarios que se benefician con las casas, los autos de lujos y las propiedades. Prácticamente eran bienes valorados en varios millones y se vendieron a precio de gallo muerto. Todo esto tenemos que poner en remojo y que las autoridades no sigan dormidas, que se busque resarcir los daños, anotó el ministro de la Presidencia. Buenos días, gracias por estar en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es 4 del 4 del 2022. Avance el año. Vamos a hablar de la OABI. Hay tantas preguntas sobre esta OABI. ¿Cómo se manejan los bienes asegurados e incautados? Decían que una señora de apellido árabe hasta vendía las joyas y cuadros que incautaban en las casas. Y dicen que hay talí.
Pero qué mejor que dos destacados abogados hondureños para que nos hablemos de esto de la OAVI, para que la gente sepa más a profundidad qué es esta oficina de la OAVI. Abogada Rick Santunes, que es penalista, bienvenida. Gracias, buen día Raúl, buen día a Honduras en esta mañana. Muy contenta de estar acá, siempre he querido tocar el tema de la OAVI porque nosotros como abogados somos los que tenemos mejores vivencias de lo que realmente puede suceder en la OAVI y el pueblo se asustaría. Siempre me he preguntado a dónde van a parar los dineros y los fondos que incauta esta institución. Un buen día para discutir el tema. Abogado Marco Zelaya, bienvenido. Sí, muy buen día, licenciado Raúl, a usted, su equipo de colaboradores, a la abogada Rick Santunes y al pueblo hondureño. Tal como ha manifestado mi colega que me antecedió, es un día importante para analizar con profundidad, con objetividad y responsabilidad lo que ha venido desarrollando la Oficina Administradora de Bienes Incautados en contra de muchos ciudadanos hondureños que se han sentido afectados por esta oficina que no se ha administrado de forma correcta, y estaremos nosotros interpretando cuáles han sido las falencias y el abuso que se ha cometido por parte de algunos administradores de la oficina en referencia. Sí, ¿qué es la OAVI? La OAVI, como su nombre lo dice, es la Oficina Administradora de Bienes Incautados que fue creada en el marco del decreto 45/2002 de la Ley de Lavado de Activos, que en su artículo 20 pues prevenía la creación de una institución que manejara de forma transparente, entre comillas, los fondos que fueran asegurados a las personas, y que luego con lo que fue la creación de la ley sobre privación definitiva de bienes de origen ilícito, la labor de esta institución tuvo más preponderancia, puesto que ya se procedía a la incautación de bienes sin un juicio previo, como lo podemos decir, sin una investigación previa por parte de la Fiscalía. De allí pues que la OAVI, pienso yo, fue una institución, o es una institución, espero que mi palabra fue realmente se cumpla, al servicio de esta ley de privación definitiva del dominio, la cual era más que todo para expropiar, una expropiación con tintes supuestamente legales a personas, y luego los bienes para ser rematados y colocados en manos de personas que realmente tuvieran intereses e influencias. Mire, la gente, solo dije algo y me escribe aquí un televidente, me dice: María tiene una casa atrás del Ministerio Público, ahí vende todo el menaje de los asegurados y de las casas incautadas, relojes, cuadros, ropa, todo lo vende. Bueno, ¿qué es la OAVI en Honduras? Bueno, la OAVI, como muy bien lo ha manifestado la abogada Rick Santunes, nace o se desprende de lo que es la ley de lavado de activos, específicamente su artículo 20, y asuste usted, licenciado Raúl, pueblo hondureño, se creó con un comité técnico interinstitucional que estaba lógicamente bajo la égida de lo que era el Ministerio Público en su momento. Todo el personal administrativo era nombrado por el Ministerio Público, el fiscal general, y nada más el director y subdirector eran nombrados por el presidente. Lógicamente, después de un tiempo, cuando entra en vigencia en el periodo del licenciado Porfirio Lobo Sosa, específicamente, y cuando ya el señor Juan Orlando Hernández se iba a vacar de su cargo como presidente del Congreso de la República, se hicieron alguna serie de reformas, y el Comité Técnico Institucional, que era el que mantenía el control de una u otra manera, porque estaba integrado por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad, Ministerio de Hacienda y otras instituciones, Tribunal Superior de Cuentas, y eso lo que hacía es que regulaba o controlaba de mejor manera todos estos bienes que hemos hecho referencia o alusión esta mañana, para que se hiciera un buen manejo, Raúl, porque la oficina se creó con el objetivo de que se manejara de forma correcta, adecuada, como un buen padre de familia. Resulta que algunos malos administradores lamentablemente desviaron esos fondos y esos bienes y productos financieros. No se sabe realmente qué fue lo que hicieron. Hay que hacer una auditoría de los últimos años de lo que realmente hizo la Oficina Administradora de Bienes Incautados, porque ahí solamente iban a traer vehículos, joyas, relojes, zapatos,
entre otros, semovientes, Raúl. Semovientes carísimos, aquí hubo sendas denuncias de semovientes que costaban entre $3,000 y $5,000 y los vendieron a $2,000 lempiras. Fueron a dar esos actos ganaderos a haciendas de políticos posiblemente o de algunos empresarios inescrupulosos que no se seguía el procedimiento que establecía la ley, que era hacer una subasta pública y los oferentes tener acceso a poder adquirir estos bienes, que al final de cuentas ese era el objetivo de la ley, que pudieran el pueblo hondureño accesar a ciertos bienes, dado de que nacían de la criminalidad organizada, y el legislador estimó a bien en su momento, y ese era el objetivo de la ley, que después que se siguiera todo un procedimiento, ya sea de aseguramiento, incautación o privación definitiva del dominio, pasaran a formar parte de lo que era el patrimonio del pueblo hondureño. Pero usted ve que más bien en los últimos días se han hecho denuncias que aparentemente, no me consta, pero que habían órdenes directas para que se hicieran ventas como si fuera una institución financiera, sea ventas a particulares de forma directa, y eso habrá que investigarlo por parte de la autoridad competente. ¿Por qué se ha ido desnaturalizando la OAVI? Pues la respuesta es un poco compleja. Yo creo que se ha ido desnaturalizando por los mismos intereses. Pronto se dieron cuenta que allí ingresaban bienes con bastante valor. No se ha cumplido la función, y también como se entró en un estado en el cual se vulneraban los derechos de los ciudadanos de manera abierta, sucedía que le incautaban a la persona sus bienes, o que sigue sucediendo, se la incautan, y mañana mismo, si hay algún interesado de los allegados en adquirir una vivienda, la ponen en remate, no le cuentan al expropiado, a la persona a la que se le ha asegurado el bien, a cómo ellos están valuando esa casa para así venderla. Sucede con la OAVI algo paradójico, y es que cuando la Fiscalía expropia los bienes o cuando incauta los bienes, yo le llamo expropiar porque para mí eso es una expropiación disfrazada. Cuando la Fiscalía asegura los bienes, la OAVI pasa los bienes a ellos, pero la Fiscalía los valora a un precio súper alto. Pero al momento de darlos en remate, ese precio la OAVI lo subvalúa. O sea, ya el bien asegurado le colocan series de defectos para justificar el por qué lo están subastando a precios quizás irrisorios. Y de esta forma pues se ha convertido en un negocio en el que los allegados a la institución pues tienen la facilidad de saber cuándo van a subastar qué apartamentos en hoteles, casas, joyas, por no llamarle otro tipo de bienes, vehículos, etcétera. Y cuando la persona en algún momento llega a recuperar esos bienes, lo que le entregan son vestigios, despojos. Sí. Creo que ahí deberían de poner abogados serios, que conozcan, honestos, responsables, para que eso mejore, porque de verdad que se ha desnaturalizado eso de la OAVI. Me acuerdo alguien que dirigió la OAVI que le rentaba por $7,000 una gran mansión al yerno, ¿se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, eso fue un escándalo, pero eso es lo de menos. Lo que dice la abogada Rixa Túnez, fíjese que era tan fácil, Raúl, y algunos funcionarios, porque no vamos a hablar de general, solo enviaba una lista. Señor director, por medio de la presente remito a usted para que se le proporcionen 5 vehículos al licenciado Raúl Valladares con estas especificaciones, Prado del 2015 al 2018, porque las que ya tenían asignadas ya no las querían, sino que querían de las más nuevas. Entonces andaban viendo cuáles estaban aseguradas, incautadas, y se las ponían a disposición. Tan sencillo como eso. Fíjese que en una oportunidad nosotros presentamos una solicitud de una devolución de una camioneta Prado Land Cruiser con 30,000 kilómetros. Logramos acreditar en el Ministerio Público la procedencia lícita del dinero y lógicamente hicimos la devolución. Y vea usted qué sucedió, abogada Rixa. Me la querían entregar con 390,000 kilómetros. Totalmente rayado. O sea, el carro, honestamente, el señor dijo, mejor que se lo queden porque ese carro yo no lo quiero. Y en la OAI solamente me dijeron, o se lo lleva o se queda aquí, o lo pierde. Porque después entra en el proceso que dice la misma ley, que es de abandono, y el Estado se apropia de ese inmueble o de ese vehículo, de esa propiedad. Y ahí, no soy abogado, pero me pongo en el lugar de su cliente. Si el hombre demostró de dónde sacó el dinero, cómo la compró, y le dañan su bien,
¿Qué corresponde ahí a uno de afectado? Bueno, la misma ley dice que usted puede proceder a hacer un análisis con un especialista y poder presentar una demanda de daños y perjuicios en contra de los AVI. No lo ha hecho nadie, no entiendo por qué no lo han hecho. Quizás por el sistema que estábamos viendo en ese momento, porque había una cierta persecución. Fíjese que en una ocasión yo también logré recuperar un vehículo que estaba asignado a un regimiento militar y lo andaba un coronel. ¿Sabe cuál fue la respuesta, Raúl? Dígale al abogado que deje de molestar. Entonces yo hablé con mi cliente, le digo, hermano, ¿sabe qué? Mejor dejemos el vehículo ahí porque... ¿Que dejar de molestar o que dejar de joder? Bueno, es que aquí los bueno, usted sabe cómo son los coroneles, entonces yo tomé la decisión más bien de retirarme del caso porque... Uy, dijo usted. Pues sí, porque estaba militarizada la sociedad, entonces uno también tiene que tener cierta prudencia, licenciado Raúl, Rixa, pueblo hondureño, en tomar algunas decisiones en algunos momentos. Y hemos presentado cualquier cantidad de solicitudes, licenciado Raúl, y nosotros lo vemos con ese desinterés por parte de los que en su momento han manejado los AVI. Fíjese que han echado a perder empresas, Raúl, que generaban 3.000 empleos directos, 6.000 empleos indirectos, porque no le dan los insumos necesarios. Y estoy hablando de una empresa seria, responsable de la zona sur, que me voy a olvidar el nombre, pero esa empresa, yo manejé esa solicitud, se logró acreditar y todavía pasaron los 3 años, Rixa, y ¿sabes qué hicieron? Como ella estaba de aseguramiento y estaba en el juzgado de don Claudio Aguilar, ahí en el batallón, y usted ya sabe lo que sucedía ahí, lo pasaron a privación, o sea, otros 3 años más. Entonces, el Ministerio Público lamentablemente ha utilizado de forma errónea este instrumento, Raúl, y en total violación lo que establece la Constitución de la República, porque la propiedad privada debe de respetarse por el Estado. Y comparto con la abogada Rixa, donde dice de que esta es no es ni aseguramiento, Rixa. Esto realmente es apropiarse de los bienes utilizando estas figuras a favor del Estado. Y no le queda a usted el derecho de defensa, dado que la carga de la prueba se invierte lamentablemente en esta ley, que no es ni penal, ni administrativa, ni nada, sino que es un híbrido. La ley de privación de dominio es una ley que no tiene razón de ser, a mi criterio muy personal. La persona puede ser privada de sus bienes, lógicamente, una vez que haya sido vencido en juicio y que no logre establecer la procedencia, o que el Ministerio Público, quienes son los que llevan la acción penal pública y la carga de la prueba, demuestren que esos bienes usted los adquirió de forma ilícita, porque el problema aquí, Raúl, en esta ley, es que usted tiene que ir a acreditar. Digamos, usted tiene 3 vehículos, usted tiene que acreditar cómo los compró. Es al revés. La autoridad tiene que acreditar que usted los compró de mala fe o a través de dinero de dudosa procedencia. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, pero en esta ley es cómoda, porque el que tiene que ir a probar que adquirió de buena fe o de forma correcta estos bienes es la persona que está siendo privada de sus bienes. Entonces es complicado, porque el Ministerio Público a usted le puede llevar lo que quiera, y desde que ya está presentada la solicitud prácticamente solo es seguir el procedimiento. Raras veces jueces han emitido sentencias, y uno de ellos que hizo una sentencia que tampoco fue tan abierta, fue removido y castigado y fue enviado con un cargo de menor jerarquía al juzgado de letras de lo penal de aquí de la sección judicial de Francisco Morazán. Y eso es de todos conocido, solo porque emitió una sentencia dentro de sus atribuciones. Entonces fue castigado por el que dirige la Corte Suprema de Justicia, y entonces los jueces tienen cierto temor de emitir sentencias que quizás ellos a conciencia saben de que el Ministerio Público no ha logrado establecer la procedencia ilícita, porque no es la ilícita, sino que la procedencia ilícita de estos bienes, y emiten sentencias contrarias a lo que establece la Constitución y las demás leyes. ¿Por qué crecen las denuncias de mala gestión administrativa al ser separada del Ministerio Público? Bueno, porque creo que al ser separada del Ministerio Público, no estoy diciendo que el Ministerio Público la manejó debidamente. Lo que debemos recordar es que a medida la OAVI avanzaba, había más aseguramiento de bienes. Entonces, eso puede ser uno de los factores por los cuales crecen las denuncias, y antes eran mucho menos. No significa que antes era bien manejada, como lo digo, pero crecen aún más las denuncias porque se empezó con la subasta, se empezó con... tomaban posesión de las empresas. Vean ustedes el problema que la OAVI crea, y la ley de privación definitiva del dominio le crea a Honduras. Un empresario que tiene un contrato con X empresa, pero hay otro que es la competencia y quiere sacarlo del mercado, lo que hace es que viene, le denuncia. Yo tengo casos concretos así, viene, le denuncia, y luego
aquel es despojado de toda su maquinaria e incluso nuestros clientes dicen, bueno, es que mi maquinaria la quiere el fulano de tal. ¿Cuál sorpresa cuando uno ya ve que la OAVI le rentó la maquinaria al fulano de tal, que el cliente de uno dice, era por él? O sea, el abogado, él me denunció para sacarme de ese contrato a mí. Y al comienzo a uno le parece increíble, pero eso así es. ¿Qué sucede? Luego ellos han abusado tanto, incluso que llegan a haciendas de empresarios, y lo que hacen es, toman las cabezas de ganado. Yo francamente no sé qué las hacen. Hay una hacienda de un cliente mío que la encontraron con 604 cabezas de ganado, y cuando nosotros acordamos, pues a los 3, 4 días y no existía ni una cabeza, logramos recuperar fotos, lástima no las traje el día de hoy, en las cuales el ganado, algunos ya lo llevaban con sus fracturados, etcétera, y desapareció, no nos dieron cuenta. No, hemos pedido, hemos presentado amparos, hemos hecho acciones, pero no se sabe qué se hizo el ganado, o sea, simplemente desapareció. Fíjese que es como un modus operandi, abogado, el licenciado Raúl, perdón. Solo les leo esto del abogado Mario Chinchilla. Hola Raúl, un saludo a los colegas. La versión inicial de la ley exigía que hubiese sentencia condenatoria definitiva para vender, subastar o trasladar los bienes a los entes que participaron en la incautación. Si la sentencia era absolutoria, se exigía devolver el bien en el estado que se incautó y el dinero junto con los intereses generados. Pero cuando la OAVI pasó al Consejo de Seguridad, comenzó la fiesta y repartición sin previa sentencia. Saludos, dice el abogado Mario Chinchilla. La fiesta se respaldó con la ley de privación de dominio. Es correcto. Es que lo que pasa, Raúl, que cuando se hace esa reforma que refiere el abogado Chinchilla, con un saludo a él y a los demás televidentes, el problema es que se convierte en una, no caja chica de la dama, sino que caja chica del presidente. En eso se convirtió la OAVI. ¿Cuántos dólares tenemos? Tanto. Bueno, mándemelos aquí, porque había desaparecido de la égida del Ministerio Público. Dígame algo. Aquí tenía en las anotaciones de producción, incautación de 12 millones de dólares a los Valle. ¿Dónde está el dinero? Es que el problema es que la ley se diseñó de manera tal que... Mire, Rixa, ¿cómo se ríe? Sí. Oye, que el dinero, ¿dónde está el dinero? Eso está allá en las calles de Tegucigalpa y en todo Honduras y en partes del mundo. 12 millones de dólares. No, es que 12 millones es poco, Raúl, es que es mucho más. Ahí hay cantidades de dinero Son exagerada. unas cantidades que usted Sí. no tiene la menor idea de cuánto se maneja ahí. Son miles de millones de dólares y de lempiras. Y yo me acuerdo un muchacho de apellido Zavala, que fue de los primeros que dirigió la OAVI, me dijo: no, Raúl, yo me voy a ir, me ofrecen un trabajo en Estados Unidos. Me acuerdo que él me contó que vivía en Sabana Grande. ¿Cuánto gana? Ganó 35,000 lempiras. ¿Cuánto ganaba el director de la OAVI? Es que inició de forma correcta la OAVI. El problema es que se fue degenerando poco a poco, terminando en una fiesta, porque no le podemos llamar de otra forma, era una fiesta. Fíjese que se nombraban administradores, y se lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros hemos llevado casos ahí en la OAVI y en privación de dominio. En uno de los casos que hemos manejado, el administrador Raúl Rixa era la competencia del que estaba ahí, o sea que se nombró. Nosotros hicimos una oposición en la OAVI porque era imposible que la competencia de los que exportaban el mismo producto llegara a administrar la empresa de la otra parte. Logramos nosotros detener porque hicimos algunas denuncias en esos momentos, sin embargo al final tomaron toda esa producción y todavía sigue en proceso. Ya se están manejando ese caso en los tribunales respectivos por un cuerpo de abogados, y resulta de que a la fecha todavía lamentablemente no ha habido respuesta. Pero sí, de todo lo que ha desaparecido en ese tiempo, iban a traer los vehículos, los asignaban a la policía militar o los asignaban a otro destacamento, aparentemente para combatir la criminalidad, sin ningún respaldo. Y es ahí donde nosotros consideramos de que las nuevas autoridades, Raúl, deben de iniciar una investigación, pero seria, responsable, porque estamos hablando de miles y miles de millones de lempiras, que el objetivo primordial era darle a esas instituciones un porcentaje y retribuirle a la sociedad el daño que se le había causado. Ese era el objetivo de la privación de dominio en su momento. Es por eso de que nosotros creemos que es oportuno también que se introduzca un proyecto de decreto al interior del Congreso para que se hagan las reformas pertinentes y se blinde esa oficina para que retorne la confianza tanto en los profesionales como en la sociedad hondureña de que se va a manejar de forma correcta, adecuada, y al final el beneficio va a ser
hacia el pueblo hondureño, a los más desprotegidos, para que retorne por lo menos en salud, en educación, generar fuentes de trabajo. Porque resulta de que la Oficina Administradora de Bienes Incautados se declara incapaz de administrar ciertas sociedades mercantiles y lo que hace es cerrarlas, Raúl. Dije, no tenemos capacidad, no tenemos suficiente personal, no vamos a nombrar a nadie para que vaya a realizar este tipo de acciones, o nombran auditorías de familiares o parentelas. Fíjese que habían, en algunos casos en particular, guardias de seguridad y habían cuerpo de auditores por parte de la empresa. Nombraron una compañía de seguridad que se había creado en menos de una semana, Raúl, para que administrara toda la empresa o le diera seguridad a la empresa, y también se nombró un cuerpo de auditores que solo tenía 15 días de haberse creado, no estaba ni siquiera calificada por la ONCAE como un proveedor del Estado, sino que directamente se hacían las contrataciones, y ahí es donde empezó realmente a funcionar de forma equivocada o errónea lo que era la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y nos conlleva a este problema. Y si me lo permite, puedo hacer mención en uno de los casos más sonados, como el de la familia Rosenthal, que despilfarraron todos los bienes. Es más, saquearon algunas propiedades, esa es la información que nosotros tenemos. Se metían a saquear cuadros, pinturas y otro tipo de objetos, que eso debía de ser resguardado por parte de la autoridad competente. Y a la fecha, Raúl, ¿sabe qué es lo que va a suceder cuando retornemos a la institucionalidad? Van a haber demandas multimillonarias por parte de las personas que se han sentido afectadas, porque esto es una confiscación de bienes disfrazada de privación de dominio, amparada en una ley especial que se hizo en su momento. Me llama la atención lo que usted dijo. Va con su cliente y ya no hay ni una vaca. ¿Y quién le va a responder ahora a ese hombre? Pues ahora, así como estaban las cosas, absolutamente nadie, ¿verdad? Pero obviamente al terminar el proceso nosotros vamos a tener que empezar a demandar. Es que, vamos a ver, pienso que si el Estado de Honduras quiere hacer las cosas bien, lo primero que tiene que hacer es comenzar por reformar la ley de privación definitiva del dominio. ¿Por qué? Porque la ley de privación definitiva del dominio, y el pueblo hondureño debe saberlo, yo no estoy quizás en contra abiertamente a que exista una ley de privación definitiva del dominio, pero ¿cómo? Como bien lo dijo el abogado Mario Chinchilla, con un juicio previo, con una sentencia condenatoria. Es más, ya existe en el Código Penal la figura del comiso, que cuando ya usted es condenado y vencido en juicio, pues se le van a comisar bienes. Tiene que ponerse un límite al Ministerio Público, qué es lo que le puede incautar o asegurar a las personas, porque también voy a explicar la violación que se ha cometido en cuanto a esos dos términos de aseguramiento y de incautación. ¿Qué hace el Ministerio Público? Lo tiene en la mira usted y quizás piense a un funcionario que lo acusaron de haberse llevado 500,000 empiras, viene la Fiscalía y de manera retroactiva le va a quitar hasta lo que el abuelo le dejó a esa persona, no obstante que supere 10, 15 veces el dinero por el cual le está acusando. Entonces, para mí que eso excede el parámetro de aplicación de justicia, porque es darle a cada quien lo que realmente se merece. Entonces, viene la Fiscalía y con esos bienes, de hecho, hemos escuchado de nuestros clientes, no de uno, no que de varios, cuando están asegurando carros, los mismos que están asegurando dicen, esa Prado la quiero yo, esa Lexus la quiero yo. ¿Qué ha pasado entonces? Que esa ley de privación definitiva del dominio... Los cuadros y las joyas. Los cuadros, las joyas. Peor aún, la mala administración, si esos bienes hubieran sido incautados y manejados debidamente, quizás hubiéramos ayudado a instituciones que realmente lo necesitaban. Piense usted, incautan una cartera Tiffany, vaya, y voy a hablar así porque es necesario que el pueblo hondureño conozca esto. Una cartera Tiffany es una cartera cara. Y hablo de la cartera Tiffany porque yo vi a alguien con una cartera Tiffany que me dijo, mi cliente es mía. Y francamente uno no tiene mayor conocimiento, ¿verdad?, del valor. ¿Y cuánto cuesta la cartera? No, como $7,000. $7,000. Sí, eso cuesta una cartera de esas, y él no me deja mentiroso. Yo me puse a investigar en internet y en efecto eso cuestan. Entonces, por el mal manejo de la OAVI, esa cartera hubiera sido rematada a su precio, póngale a $3,000, ese dinerito hubiera servido para gente que realmente lo necesita, pero no para que una persona que no sabe su valor siquiera la ande luciendo por allí. Obviamente uno no puede ir a denunciar las cosas porque eso sería terrible, ¿verdad?, para uno como abogado. Entonces, mi pregunta es,
¿por qué no han existido esa ley de privación definitiva del dominio así como está? Francamente, deja abierta la puerta para los más grandes abusos. Fíjese usted que los jueces de privación definitiva del dominio emiten lo que es una figura de aseguramiento. Es necesario que conozca el pueblo que es un aseguramiento. Es la prohibición de transferir los bienes, pero siempre la persona debería quedar en posesión de estos. Pero ¿qué hace la OAVI? Todos esos delitos los ha cometido la OAVI, que los abogados no hemos denunciado por miedo a la represión que ha existido en un estado casi gendarme. Entonces, lo que hace es incautar. Una cosa es que me impongan una medida de aseguramiento sobre un vehículo, sobre esto, la persona lo sigue manejando, pero tiene prohibido traspasarlo o venderlo, al igual que cuando existe una hipoteca, por citar un ejemplo. Pero ¿qué hacen ellos? Se llevan los vehículos. Entonces, no hay ni siquiera, como saben que nadie los va a demandar, que la gente tiene miedo, la población tiene miedo, usted va a ver Lexus que las andan por allí tiradas. Entonces, si el día de mañana esa persona gana su juicio, ¿quién le va a devolver el dinero de ese vehículo? A la fiscalía le importa destruir esos vehículos, porque he visto fiscales en Lexus incautadas, asignadas por el Estado, lo que decía el abogado. Ya no quieren ni siquiera Prados, ahora quieren vehículos de lujo para andar haciendo sus funciones. Mientras que el fiscal que sí trabaja, los delitos comunes andan en un busito. Me dice don Max, buenos días Raúl, lo más grave es que a empresas que le hemos proporcionado servicio o ventas nos han robado. Tengo demandada a la OAVI porque cuando administraba una gasolinera le di crédito por combustible por más de 600,000 lempiras y se lo robaron. Ahora nadie responde, dice. También aquí está el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Rafael Canales. Saludos, Rafa. Buenos días, un saludo amigos y colegas a Rixa y a Marco. La OAVI, últimos años se violentaron derechos constitucionales de propiedad con reformas inconstitucionales que como subastar los bienes sin una resolución definitiva, cometiendo excesivo abuso de autoridad. Adicionalmente, inyectaron capitales millonarios aseguradas y siempre las quebraron. Confiamos en la nueva administración del abogado Jorge González que termine con este abuso histórico. Y adicionalmente, el Colegio de Abogados de Honduras hay 11 vehículos asegurados y utilizados por funcionarios del Poder Ejecutivo y 17 bienes inmuebles en administración de la OAVI, cuando eso fue fruto del desfalco de más de 580 millones en dos administraciones y no eran fondos estatales, sino de las aportaciones de los colegas. Sí, eso es lo que sucede. Nosotros lo dijimos al inicio con la abogada Rixa, de que hay una violación inminente de lo que es la Constitución de la República. Deme un minuto. Voy a Atlántida con Wilmer Castillo desde Santana, Atlántida. Don Wilmer, buenos días. Buenos días. Allí yo estoy viendo Canal 11 y me veo cómo están allí ustedes debatiendo eso. Y sí, sería bueno uno investigar a fondo las cosas, porque a veces la persona, vaya, uno no sabe ni a qué hora se mete, va, pero a veces las cosas que le dan en herencia a los viejitos, eso se va porque ahí se lo embarró, lo ensució y se lo llevan y a uno lo dejan de brazos cruzados. Cual digo yo que de lo que hizo, de dinero suyo, pues eso está correcto, que se lo quiten y que lo dejen con lo demás, con sus papeles y todo ahí en regla. Pero aquí he visto que a uno lo dejan sin nada, ¿sí? Y al final todo lo que quitan, pues miren que se va deteriorando, se va perdiendo por no darlo a unas compañías que lo trabajen allí ellos, que sean, ¿me entiendes? Que eso siga dando allí, pero no lo quitan y como le lo dejan sin nada a la persona y son cosas así, que así como, bueno, en el caso de don Juan Orlando Hernández, debían, como él dice, que se siente seguro y se siente limpio, de investigarlo de punto por punto, cómo tiene las cosas, y uno cuando se siente limpio puede ir donde sea, que como dijo el finado Ángel Lobo aquí, que yo ando con mi cara levantada, pues no, que he vendido harina, lo que tengo lo he hecho a puro sudor, trabajos de 60 y 50 años que tenía mi viejo, dijo, y ahí he ido para adelante. Entonces las cosas son de investigarlas uno despacio y ahí vas, y las cosas que andan mal pues se echan de ver, ¿me entienden? Pero a veces a uno lo agarran y lo dejan sin nada. Y eso era mi opinión y muchas gracias. Gracias a usted. ¿Abogados? Me dice aquí Larisa Barona, jaja,
su carita, Raúl, es un poema con la cartera de $7,000. ¿Qué tal? Ya se imagina la de otras personas que estaban en el gobierno. No, pues es que yo sé de qué son caras y qué bárbara. Y de ahí también pensé a ver quién andaba. Es que después. no solo carteras, Raúl, también se decomisó una colección de zapatos Gucci de hombre. Y después, bueno, no sé el precio, pero sí sé que son caros. Pregúntese quién nos anda, sabrá Dios. ¿Y los Rolex? Los Rolex, habían unos Rolex edición limitada con un costo elevadísimo. No sabemos si hubo algún intercambio por réplicas. O sea, eso lo desconocemos realmente. Eso lo tendrá que investigar la autoridad para poder determinar si hay una responsabilidad por parte de estos funcionarios que en su momento fungieron como directores de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Pero volviendo al tema, fíjese que el problema de Honduras es, Raúl, que habemos hondureños y hondureñas con suficiente capacidad para generar el marco jurídico adecuado conforme a lo que requiere Honduras y a nuestra idiosincrasia. Fíjese que en su momento hay una anécdota de los que andamos en derecho penal, que el abogado José María Chema Díaz, no Chema Díaz, sino que José María, el que estuvo de magistrado en la Corte Suprema de Justicia, que era un penalista, vinieron varios consultores internacionales cuando él trabajó en el proyecto del decreto 9-99-E, que es contentivo de la normativa procesal penal vigente desde hace más de 20 años, que entró en vigencia el 20 de febrero del 2002 a la fecha. Era un instrumento sencillo, adecuado a nuestra idiosincrasia. ¿Por qué hago esta referencia, Raúl? Porque han traído grandes consultores, supuestamente, y lo que hacen es hacer una copia. Fíjese que hay dos copias que son casi idénticas. Nosotros lo hemos revisado cuando hacemos estudio de derecho comparado, y la ley de privación de dominio tiene un 90%, por no decir el 95%, con la ley de privación de dominio de Colombia. En su momento yo tuve un intercambio con algunos bufetes colombianos que nos estaban dando cierta asesoría, y ellos asustados porque yo les hice llegar un libro de la ley de privación de dominio, y cuando ellos la vieron diciendo, esta es la misma ley de nosotros, me dieron una y la empezamos a comparar. Una copia casi al 95%. Lo mismo sucedió con el Código Procesal Civil. ¿Cuánto le cobraría en Honduras por esa copia? Bueno, miles de la consultoría, millones de dólares. Y en el Código Procesal Civil lo mismo. Una copia al 90-95% con el Código Procesal Civil de España. El Código Penal también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacen esa copia y tratan de introducir alguna legislación hondureña, hay un choque. Y ahí es donde hay cierta problemática en la aplicación, porque dejan ciertos vacíos, porque la copia no la hacen de forma correcta. Bueno, ni siquiera la copia, porque ahí, ¿se acuerda usted cuando entró en vigencia el Código Penal hace ya casi 2 años? Empezaron los directores de medios de comunicación y algunos empresarios, porque se había introducido la figura de responsabilidad civil de las sociedades mercantiles. Entonces, todavía no estábamos preparados como sociedad hondureña para poder echar a andar esas reformas, Raúl, que son de primer mundo. Y es ahí donde nosotros creemos de que debe de haberse solicitado, como muy bien lo dijo Rafa Canales, que le envió un saludo, nuestro presidente del Colegio de Abogados, en donde el Colegio de Abogados tiene que tomar un papel importante en la construcción de un verdadero Estado de Derecho y que retorne la institucionalidad para que el pueblo hondureño se sienta seguro, Raúl, porque el problema es aquí, como lo decía la abogada Rick Santunes, inclusive nosotros como abogados nos sentíamos perseguidos. En algún momento unos funcionarios de la Secretaría de Seguridad andaban una lista de todos los profesionales del derecho que nos dedicamos al ejercicio independiente en materia penal, y tuvimos que hacer algunos reclamos públicos porque ese es nuestro trabajo. Sin embargo, estábamos estigmatizados tanto por el Ministerio Público como por la Secretaría de Seguridad por realizar un trabajo que está dentro de lo que la Constitución establece, que es que usted puede tener el trabajo que usted quiera, y lógicamente si se ha profesionalizado, Raúl, usted como un profesional destacado en los medios de comunicación, usted tiene derecho a ejercer su profesión de forma libre, con quien usted considere esto. En este momento está en esta empresa, pero el día de mañana usted considera hacer su propia empresa o migrar a otra empresa, usted está en su total derecho. Pero cuando estaban estos malos funcionarios, habían hecho una persecución, y uno de una u otra manera se asusta porque si le aplican esta ley, Raúl, como lo hemos estado analizando, se van hasta el tatarabuelito. Tal vez una propiedad que le dejaron en 1920, la ley de privación de dominio, aun y cuando no debería de aplicar, le privan tal vez de 1 millón que aparentemente hizo de forma irregular o por actividad ilícita,
y le despojan de 50 a 80 millones. Y eso lo hemos visto en el pasado reciente, que han destruido empresas y patrimonio de familias de 80 años. Entonces eso yo creo que también debe ser sancionado por la autoridad, porque ya pasa el límite y ya entra en un abuso excesivo de lo que es alguna normativa, y en este caso en particular lo que es el instrumento jurídico contentivo en la ley de privación de dominio, dado que el problema aquí, Raúl, es que no vincula el derecho penal en relación a la privación de dominio, o sea que no hay una vinculación, sino que es de forma separada en cuanto a la aplicación de este instrumento jurídico. Aquí algo de confidencial cuando estaba ahí David Romero, lo voy a leer. Tras el aseguramiento e incautación de bienes del exmandatario Juan Orlando Hernández, esto es de Confidencial HN, en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, la portavoz del Ministerio Público, Lorena Calix, explicó que la primera dama Ana García y su familia podrán habitar su vivienda oficial ubicada en la residencial San Ignacio. Me dice aquí César, eso es lo correcto, no es incautar lo correcto. Ponelo que es cierto eso, que Ministerio explicó que la primera dama, Ana García, y su familia podrán habitar su vivienda oficial ubicada en la residencial San Ignacio de Tegucigalpa. Entonces me escribe César y me dice, esto es lo correcto, asegurar no es incautar. La OAVI del gobierno pasado nos cansamos de denunciarla, me dice César Rosenthal, y la Fiscalía nunca hizo nada. ¿Sabe qué es lo que sucede, Raúl? Que era selectivo, porque realmente era aseguramiento, tal como refiere el que le envió el mensaje. Era aseguramiento el que tenía que hacer en su momento. César Rosenthal, bueno, don César Rosenthal está en lo correcto. Don César, buen día. Le saludo el abogado Marco Zelaya. Es lo correcto, o sea, el aseguramiento era correcto, seguir todo el procedimiento y si no lograban desvirtuar los cargos que le estaban imputando en cuanto a privación, lógicamente al haber una sentencia, entonces pasaban a formar parte de la privación y del Estado. Pero no así. Pero fíjese usted, hubo un caso de un policía en la salida de Valle de Ángeles que se atrincheró con su arma y dijo, este es el único bien que tengo, no me voy a salir. ¿Sabe qué hizo la OAVI? En el caso de él, le rentaba la misma casa de él. O sea, hizo un contrato, no, en serio, para él le da risa a uno, pero es la verdad. Entonces, le rentaban su misma casa así, y usted por no salirse, le daban una cantidad y usted alquilando su misma propiedad, Raúl, que quizás le había costado 15, 10, 20, 30 años en poderla pagar. Y entonces usted tenía que hacer un contrato porque no tenía otra opción. O hacía el contrato o lo sacaban. Entonces, y eso le sucedió a la familia del expresidente también, en cuanto a la casa que le aseguraron en su momento, en la salida de Valle de Ángeles. Es por eso que es urgente estos temas que se han tocado de manera profesional, objetiva, en donde doña Xiomara pueda enviar un proyecto de decreto al Congreso de la República para que se reforme, no que se derogue, pero sí que se reforme y se establezcan reglas claras en donde el Ministerio Público también se comprometa a accionar, pero de forma imparcial, porque en unos casos actúa de una forma, Raúl, en unos casos incauta, o sea que despoja de la posesión de los bienes, y en otros casos solo asegura, como el que está haciendo referencia el señor Hidalgo. Poneme esa foto que te mando, ya voy a leer el mensaje del abogado Pineda también. Poneme esa foto que te mandé de un carro ahí, de un blanco. Miren, aquí dice el abogado Mario Chinchilla. ¿Qué tal? Sin motor. A mi cliente, gracias a Dios por la responsabilidad y honorabilidad del funcionario a cargo de la institución a la que se asignó para uso, está Prado, blindaje máximo mediante contrato de comodato, se pudo recuperarle el valor del bien, gracias a que lo cubrieron con un seguro contra accidentes, pero se logró después de 9 años de trámite. Este es un ejemplo o un caso de escuela del mal trámite de devolución del bien por la demora en la entrega y otros pormenores. También dice el abogado Pineda,
Buenos días, estimado amigo. Felicidades a los panelistas. Interesante el tema. Veo que solo hablan de la ley, pero no han dicho nada de los jueces y magistrados que son los que aplican y que podrían ser los que cometen el abuso desde el momento que dan la orden de las incautaciones sin analizar bien el juicio. Pregunto, ¿por qué nunca se ha visto un funcionario judicial denunciado por los abogados penalistas o por la autoridad competente a lo interno de la Corte cuando existe abuso de autoridad? Saludos y bendiciones. Gracias. En primer lugar, sí se ha presentado denuncias, se han presentado amparos, porque generalmente lo que los jueces decretan es una medida de aseguramiento. Pero en el momento que llegan a las viviendas, etcétera, lo que hace la Fiscalía, lo que hace la OAVI, ahí son responsables sobre todo los que llegan por parte de la OAVI, por parte de la Fiscalía, lo que hacen es la incautación. Han degenerado el aseguramiento en incautación. En el 99% de los casos lo hacen así. De inmediato se llevan los vehículos cuando su función debió limitarse a inscribir la prohibición de traspasar, etcétera, conforme medida de aseguramiento. Si el día de hoy todos los abogados nos unimos y procedemos a denunciar, les aseguro que van a ser un sinnúmero de procesados por los abusos y excesos, porque han sacado todas las personas, la gente que me está viendo no me va a dejar mentirosa, de sus viviendas, cuando nosotros tenemos resoluciones de solo aseguramiento. De hecho, presentamos un amparo constitucional haciendo ver cómo todas unas familias fueron despojadas. En ese caso del ganado hubo un amparo y explicando que el artículo tal habla de aseguramiento, que el artículo tal habla de incautación y la diferencia entre ambas figuras, y cómo cuando el juez solo ordena aseguramiento, la OAVI llegó, se llevaron las vaquitas, se llevaron los carros, se llevaron todo, y las viviendas están ahora en posesión de otras personas, cosa que no consideramos justa, gasolineras quebradas, maquinarias perdidas, etcétera. ¿Quién le va a responder a las personas por estos bienes? Recordemos que el derecho a la propiedad es un derecho constitucional. Todo esto se degenera en el 2011, cuando se establece que la OAVI pase en un decreto todos los bienes bajo inventario a una comité que se había creado ahí, y que ya es la presidencia directamente, prácticamente, la que va a tener el manejo y control de estos bienes. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? La respuesta ahí está. ¿Por qué no le dan el debido manejo a las cosas? Porque se creó un Estado. Cuando crearon una institución denominada Fusina, que para mí fue un error, decía jueces, fiscales y policía de la mano. No se equivoque, los jueces no pueden estar de la mano con los fiscales, porque los jueces deben ser un tercero imparcial. Si ya el juez está de la mano con el fiscal y con la OAVI, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a acreditar usted que su bien es de procedencia lícita? Al comienzo la gente permanece indiferente porque cree que esta ley es para aplicársela a narcotraficantes, etcétera, pero no. Aquí esta ley, créamelo, se la van a aplicar a cualquiera que tenga un enemigo o que desagrade. Llaman y simplemente tiene la fiscalía su fuente humana, y así lo documenta, que una fuente humana llamó que usted andaba a un Mercedes-Benz y que no tenía capacidad para tenerlo, y óigame bien, acto seguido proceden al aseguramiento de ese bien, pero la Fiscalía y la OAVI se exceden, no hacen el aseguramiento, hacen la incautación, se llevan el carrito, lo destruyen, a muy pocos les suscriben un seguro, y cuando se lo devuelven deshecho. Peor aún, lo que me explicaba el señor Marcos, hay familias que le dicen a una abogada, yo me quiero quedar en mi casa, las niñas hayan crecido, tienen todo, el impacto que les va a causar, ¿qué hago? Uno consigue allí siendo salamero, como dicen, que le dejen la persona unos 8 o 10 días en la casa, y luego tiene que ir a la OAVI a pedir que se la den en comodato, en alquiler, y que prefieran pues a la familia que ahí vivía. Y esa familia ahora tiene que pagar esa renta por su propia vivienda. Y cuando recupera el bien, nadie le va a devolver tampoco la renta que estuvo pagando por su propia vivienda. Eso no es derecho, eso no es justicia. Poneme ahí una nota de Diario La Prensa sobre la Casa de los Valles que te la envié hace un rato, después voy a poner la otra. Ya aquí en Confidencial HN mencionan el nombre de dos funcionarios de la OAVI
enfrentados. Lo tenés, Eddie, que te mandé de Diario La Prensa. Bueno, dice, en ruinas mansión de los Valles en Copán. Poné el video, tal vez funciona. Ay, y eso está votado. ¿Qué se debería hacer ahí, abogados? Sí, lo que pasa es que cometieron sendos abusos con la familia Valle. Se lo puedo decir con propiedad, no hicieron las formas de cosa correctas, se excedieron en la aplicación del derecho que les asiste a ellos como autoridad, y será una vez que retornemos a la institucionalidad, al Estado de Derecho, que podrán deducirse responsabilidad a algunos funcionarios, tanto de la policía como Ministerio Público y lógicamente de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, que no hicieron lo que les correspondía para poder resguardar, porque ellos, una vez que se les pone en posesión de esos inmuebles, licenciado Raúl, pueblo hondureño, ellos tienen la obligación de mantenerlos igual o mejor en el estado que fueron entregados. Y vea usted, qué lamentable. Ahí parece que le cayó un terremoto a eso. ¿Quién va a recuperar? Imagínense que logren desvirtuar todos esos cargos a la familia Valle, porque quizás no son todos, porque el solo llevar el nombre no quiere decir que usted estaba ligado a este tipo de actos. O sea, no, y también, supongamos los otros que son condenados, pero el Estado, si incauta algo, debe cuidarlo, no debe dejarlo así. Por si lo va a vender, lo va a subastar más adelante, deberían de cuidarlo. Pero ahí... Dígame, ¿y ahí qué pasó? Ese era el tema que le iba a decir. No tenía el Estado la obligación, pueblo hondureño, de cuidar esa casa, que fuera de los Valles, de quien fuera, porque si ellos son vencidos en juicio, esa casa que el pueblo hondureño está viendo, vieron una cama allí que ya no tiene las colchonetas, ya se la llevaron, ya no tiene las tapas de los tomacorrientes, porque también se las llevaron, porque también todo lo que estaba allí dentro, miren esos chineros vacíos, esos armarios vacíos, no me diga usted que estaban así cuando aseguraron la casa. Les aseguro que ahí había loza fina dentro de esos armarios. También se la llevaron. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creándole un negocio a los que incautan y aseguran bienes. Porque aquí, la riqueza también, y no estoy hablando de los Valles porque yo no soy abogada de ellos ni nada, pero en casos generales, y los empresarios de Honduras deben estar conscientes de lo siguiente. Recordemos que cuando empezaron acá en este país, nadie pagaba impuestos al 100. Nadie. Mucha gente creció y se hizo rica allá cuando no pagaban impuestos. Ahora viene la fiscalía y lejos de procesarlos por una defraudación fiscal, les asegura todos sus bienes y establece que se han enriquecido y que tienen bienes no justificados. Por eso yo, a diferencia de muchos, sí alabo la reforma que se hizo a la ley al delito de lavado de activos, de quitarle esa cola de que no tienen bienes justificados, porque aquí solo es estar en la cabeza de alguien y diga, pero ¿y de dónde sacó esa casa? Y vienen los fiscales, los peritos de los fiscales, y establecen que quizás un terreno que usted allá y lo tiene documentado, lo compró hace 30 años por 200,000 empiras y por la plusvalía hoy vale más. El fiscal se lo valora al precio de hoy y dice que usted no tuvo en aquel tiempo para comprarlo al precio de hoy. Entonces, todo eso es cuestión de que ustedes lo valoren, que se hicieron todos los muebles de esa casa, que se hizo toda la loza de esa casa, que se hizo todo lo que quedó allí. Y si el pueblo hondureño pide hoy el inventario, porque la OAVI lo debe tener, de cómo y con qué recibieron esa casa, y que si se va a subastar, se subaste todo lo que había dentro de la casa, les aseguro que son millones, que este pueblo nunca va a saber para dónde pararlo. Y eso no es justo tampoco. Y el problema, Raúl, ahí es que, como muy bien lo apuntaba la abogada Rick Santunes, el Ministerio Público se acomodó en los últimos 10 años. ¿Sabe qué requería para obtener una sentencia condenatoria por el delito de lavado de activos, por obtener una sentencia definitiva de privación de dominio? Y lógicamente solo era una fuente anónima humana, que generalmente son los mismos policías, y el informe patrimonial o financiero. Fíjese que yo llevé un caso, para citar un ejemplo, de una persona que vendía vehículos. Él trabajaba con 300,000 empiras, compraba un vehículo en 150, sacaba los 300,000 empiras o 200,000, lo reparaba, lo vendía, después volvía a meter los 300,000 empiras. ¿Sabe qué hace en el informe patrimonial?
esos 300.000 lempiras se los sumaron como 6 veces y decía que tenía como 2 millones, 2 millones y medio, cuando eran los mismos 300.000 lempiras, porque vendía el vehículo, lo recuperaba, ganaba una ganancia de 5.000, 10.000, 20.000 lempiras, volvía a introducir el mismo dinero, compraba otro vehículo y estaba en ese juego comercial. Entonces el informe patrimonial siempre va dirigido a sobrevalorar todo y acreditar que la persona no tiene capacidad para poder tener esos inmuebles, y así lo hace en cuanto a las evaluaciones que hace de los inmuebles, lo hace a la actualidad en el 2022 o 2021, y no quizás cuando en 1982 una propiedad en Tegucigalpa, en el barrio abajo, solo costaba 50.000 lempiras una vivienda. En este momento posiblemente cueste 500.000 o 5 millones, desconocemos, pero el problema es ese. Y si usted lleva otro peritaje que contravenga jamás le va a creer ni el juez ni el tribunal. Entonces es un sistema que se creó de manera tal que toda la estructura del Estado y todos los operadores de justicia estaban enfilados, Raúl, a que si se presentaba una nullitud, eso se cumplía, porque se cumplía independientemente que el equipo de defensa pudiera establecer la procedencia lícita, o que quizás lo que hubo ahí fue un mal manejo en cuanto a la parte eminentemente administrativa, porque usted puede ir, ya para concluir, al mercado zonal Belén. Hay personas que tienen bodegas, Raúl, que manejan 1 millón diario. Eso es lo que manejan. O sea que si suma 1 millón diario por 30 días, estamos hablando de 30 millones. Y si lo suma al año, son 360 millones. Entonces ya para la fiscalía está lavando activos. Y usted en comprar cuatro camiones con granos básicos o con hortalizas, eso son cantidades grandes y a diario, y estas personas no tributan, hay unos que ni siquiera tienen comerciante individual, sino que solamente tienen la bodega. Entonces hay que tener sumo cuidado, y por eso nosotros consideramos que es oportuno estos foros para orientar al pueblo hondureño y lógicamente a nuestros funcionarios para que introduzcan proyectos de reforma en que se garantice al pueblo hondureño de que se le va a seguir un debido proceso, pero no un debido proceso del diente al labio, sino que un debido proceso tal como lo establece el artículo 90 de la Constitución de la República, para que usted pueda establecer todo el procedimiento y que se le garantice todos los derechos y garantías que establece nuestra norma primaria, como es la Constitución de la República. Aquí dice en Confidencial HN, ahí te lo envié, Eddie, pongámoslo, funcionarios de la OAVI están llevando a la quiebra a la empresa Cuasa. Si me lo pones el segundo que te envié, ahí está, acércame eso, Gerson, por favor. Funcionarios de la OAVI están llevando a la quiebra a la empresa Cuasa, dice el periódico digital Confidencial HN. Subí lo que voy a leer un poco el texto. Ahí. Tegucigalpa, Honduras, los casos de corrupción en la oficina administradora de bienes incautados OAVI han involucrado tanto a su director José Luis Andino, era José Luis Andino el director en ese momento, como a la funcionaria María Eugenia Murra, que los ha llevado a enfrentarse entre sí para evitar ser sujetos de persecución penal, y se han procurado aplicarse zancadillas a fin de salvarse de futuras acusaciones. En el caso de Andino, denunció a Murra ante el Consejo Nacional Anticorrupción por la contratación irregular de combustible para la empresa productora de ocra Cuasa a través de la compañía distribuidora de petróleos y lubricantes Dipelsa en calidad de intermediario, ya que se registró una pérdida de 229.000 lempiras en la entrega de combustibles certificadas entre diciembre del 2016 y marzo del 2018. El director de la OAVI insistió ante la Oficina Anticorrupción para que se abrieran líneas de investigación respecto a la contratación de intermediarios para proveer diésel a Cuasa a fin de buscar algún beneficio para no ser indagado por haber emitido unos 15 cheques que firmó de manera ilegal a beneficio de las empresas de fachada AMC y Procamara pertenecientes a Murra por un monto de 1.072.600 lempiras. En aquel entonces este señor, que era el director, denunciaba a la señora Murra. Las fuentes con las que dialogó este periódico revelaron que Dipelsa y una distribuidora identificada como Petroluxa entraron en confabulación con Murra y el gerente interino de Cuasa, Alex Oliva, para hacer negocios a costa de la compañía bajo el dominio de la OAVI, al quedarse con alrededor de 6 lempiras por cada galón de diésel que fue vendido por la multinacional Puma. De hecho, un correo enviado a la cuenta correos de Petroluxa a Alex Oliva y Marlon Alexis Maradiaga confirma la conexión. ¿Cómo ves esta respuesta para Cuasa? Reza la parte toral del correo que tiene en sus manos Confidencial HN.
La respuesta a esa comunicación es que depende de ellos, que sigan beneficiando, explicó una fuente que conoce el tema. O sea que esto es desde la creación, dónde están los bienes en arrendamiento a empresas, bienes asegurados a quienes, bienes asegurados y arrendados, el caso de la plantación de ocra en la zona sur, ¿qué está pasando ahí? Eso es lo que le refería yo, Raúl. Ahí está generando 3.000 empleos directos y 6.000 empleos indirectos en la zona sur, que no hay mucha fuente de trabajo. Resulta que no le dan los insumos necesarios y al no darle los insumos necesarios, lógicamente se echa a perder, porque estas plantas tienen un periodo. Si en 5 días no son fumigadas, en 5 días sale una plaga, aunque la planta crezca, ya no es con la calidad que se requiere para poder ser exportada. Entonces todo eso tiene que echarse a la basura, se pierde el trabajo, se pierde la inversión y se pierde la fuente de trabajo, porque lógicamente no están atentos los que están dirigiendo la Oficina Administradora de Bienes Incautados de estas empresas para poder mantener por lo menos lo mínimo requerido para que funcionen. Entonces volvemos atrás. ¿Qué está sucediendo con estas personas que han sido nombradas como directores de la Oficina Administradora de Bienes Incautados? Creo que la autoridad en este momento deberá y está obligado con estas denuncias que se han hecho, no solo en Confidencial HN, muchas personas han hecho denuncias a título personal, no solo de Coasa, sino de muchas empresas más que no han sido manejadas de la forma adecuada. Y es ahí donde nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que sucedía? ¿Quiénes protegían a estas personas? Raúl, ahí estamos hablando de miles y miles de millones de lempiras y dólares en bienes, en dinero, en inmuebles, en productos mercantiles, en intereses de todos esos dineros que tienen que ser depositados en el Banco Central o en la Banca Nacional. Desconocemos si esos dineros al final eran depositados en el Banco Central para resguardarlos o eran depositados o puestos como en fideicomiso para poder estar tomando dinero de esa cuenta especial y así poder hacer algunos movimientos de los cuales no era el objetivo primordial la Oficina Administradora de Bienes Incautados, sino que era retornarle a las instituciones que participaban en este tipo de acciones, como el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, la Policía, y el otro porcentaje introducirlo al presupuesto de la República para que pudiera ser utilizado en salud, educación, entre otras falencias que tiene el pueblo hondureño. ¿Oba? Pues definitivamente la OABI lo que está haciendo es conducir a la quiebra a muchas empresas. Podemos enumerar cuántas, un caso más común, cuántas gasolineras han sido aseguradas por la OABI. ¿Qué es lo que ha pasado? Al final, como bien dice el señor ahí que demandó porque él les había dado un producto en consigna, la OABI no paga a los proveedores, se dedica cuando asegura las empresas a vender la materia prima existente, más no sabe que tiene que volver a abastecer esa empresa de esa materia prima, porque lo que decía el abogado Marcos es que la Fiscalía cuestiona de dónde el empresario saca para estar depositando, más no toma en cuenta al momento de asegurar bienes lo que reinvirtió para poder, y cuál es la ganancia real que le queda a ese empresario. Así es como siguen los procesos. Se van a la Comisión de Bancas, a la UIT, y dicen, bueno, fulano movió en el banco tantos millones y declaró tanto. Y con eso lo procesan por lavado de activos, con eso es que hacen el aseguramiento. Ese es el informe preliminar de la Fiscalía para poder hacer los aseguramientos, pasar los bienes a manos de la OABI, violentar la disposición judicial muchas veces de que es aseguramiento y no incautación, darle las empresas de cualquier persona en administración a un tercero que no tiene experiencia en el rubro y que por ende obviamente va a conducir esto a la quiebra. Porque, dicho sea de paso, al momento de establecer administradores, no se valora la capacidad de la persona o el conocimiento que tienen de un rubro. No es lo mismo manejar una gasolinera que manejar una empresa agrícola o que manejar una tienda distribuidora de ropa, sino que esas situaciones... La gasolinera tiene volumen. Tiene volumen, exacto, ese movimiento constante que tiene. Entonces, claro, viene usted, adquirió un tanque de combustible por una tancada por 600,000 empiras. Y luego, usted que la vendió, lógico, lo deposita al banco porque lo que quiere es asegurarse que va a tener allí esos 600,000 empiras para pagárselos a su proveedor más su ganancia. Luego sacó los 600,000 empiras. Cuando vienen, ojo empresarios,
porque aquí todo el mundo está en alas de cucaracha y por eso es que es buena esa reforma que hicieron de que se le quitara al Ministerio Público esa potestad de que o que no tienen causa legal de justificación. ¿Y en cabeza de quién está lo de la causa legal de justificación? De un fiscal y de un perito. Si el perito dice que usted no tiene causa legal de justificación, todo lo suyo le será despojado como ha venido siendo anteriormente. Ese fue un avance en el Estado de Derecho que se hizo y una de las pocas reformas que yo puedo avalar que se hicieron. Entonces, cuando la Fiscalía viene, le va a valorar los 600,000 pesos que usted ingresó al banco, pero no le va a valorar que usted los tuvo que pagar de nuevo por el producto que le sirvió para ser distribuido anteriormente. Tuvimos el caso concreto, perdón, ya para cerrar, de una señora que tenía en el mercado un puesto de medicamentos y compraba, ¿qué? 3,000 pesos. Luego así fue creciendo ella, fue creciendo comprando medicamentos y pagando su tarjeta de crédito. Esta señora, incluso el tribunal la condenó porque dijo que no había justificado cómo era que operaba en su empresa. Y como luego ella se va convirtiendo en vendedora mayorista, la gente del mercado le depositaba 1,000, 2,000 en esas Banco Atlántida que hay en el mercado, y según ella, según la Fiscalía, porque le depositaban esas cantidades de dinero 3 o 4 personas al día, porque obviamente son personas que compran para distribuir y lo que les queda más fácil es hacer un depósito. Dunia Cruz, Olanchito. Dunia, buenos días. Buenos días. La escuchamos, adelante. Fíjese que estoy viendo el programa de ustedes y me parece muy interesante que tomen el tema. Yo soy una víctima que fui, yo no me gusta ni siquiera mencionar la palabra, sino que yo siempre digo que me secuestraron a mí y a mi familia, a mi hija embarazada de 7 meses. Me la fueron a levantar a las 7 de la mañana, un 5 de agosto. A mi persona, a mi hijo de 28 años en ese momento, el esposo de mi hija. Nos acusaron un 5 de agosto injustamente, totalmente injusto. Y también el trabajo que yo había hecho, yo no digo, la agenda mía, ahorita este año va a estar 31 años. Y también acusada injustamente, me quitaron todo. El 5 de noviembre tuvimos juicio, fuimos liberados y hasta ahorita sigo esperando. Por piedad de los jueces me dieron mi casa, porque mi casa, gracias a Dios, no estaba en manos de nadie, entonces me la dieron, la encontré hecha una jungla. Para empezar, las plantas hecha una jungla, sucia, en los pisos de los cuartos todos fueron mancillados. Encontré condones tirados, pegados en el piso, en la pared. Encontré, por ejemplo, yo tenía mi planta, porque aquí se va mucho la luz, cortaron los cables de la parte de que yo tenía cerca eléctrica y hicieron creer que una planta que hay que levantarla con algo que pesa, como que por ahí se la robaron. Cuántos desastres, pero desastres que son heridas, son cosas que a uno el alma, se la dejan terrible. Esa gente no sabe el gran daño que le hace a uno. Yo le puedo decir hoy por hoy, y podría, como yo hice una carta estando en la prisión, que lamentablemente en esos tiempos los medios de comunicación no le hacían caso, pues, a nosotros, a los que nos estaban atacando, injustamente, quizás por tapar el sol con un dedo, porque yo siento que lo mío fue más que todo como un tapar el sol con un dedo, porque yo no soy política, yo no entiendo, pues, hasta la vez. Yo creo que soy solamente una mujer luchadora que se atrevió a creer en que que un indio, pues, los que tenemos pelo coloso, pelo indio, podemos salir adelante. Y el simple hecho de ser una mujer como
así, desprotegida, que no tenía ninguna, ¿cómo le dijera?, conexión política. Entonces me atacaron. Un viernes 3 de agosto, había una gran revuelo en los medios de comunicación sobre una noticia que estaban pasando sobre los juicios que están sucediendo en Nueva York, y ya el lunes, yo acostada en mi cuarto, en mi cama, me vinieron a increpar, a hacer esa barbaridad. Me tuvieron a mis hijos y a mí, mis hijos, que son personas que si usted preguntara por ellos, que no son ni siquiera ni, ¿qué le digo?, ni gente, ni bolos, pues, ni bolos son mis hijos. Cipote que los crié en un ambiente de como se debe criar una familia, preso en la tolva, usted. O sea, es algo, un atropello horrible, y lo que está diciendo la abogada allí, creo que es de eso, de que yo tenía en mis tiendas un agente Atlántida, y en el agente Atlántida la gente va y le manda a sus parientes 1,000 pesos, 2,000 pesos, y el día que hacen a los 6 días, ¿qué cree que tenía la fiscalía? Decía que esa cuenta era en dólares, y que eran dólares los que me depositaban a mí. Y eso era el agente Atlántida. O sea, lo acusan a uno de unas tonteras, y para dejarlo a uno allí metido, preso, ensartado, pues, y lo dejaron allí. A mí me dejaron todo ese tiempo. Salí porque el día del juicio ni siquiera una prueba por imprimir en contra de mi persona, porque nunca la iban a tener. Y yo siempre le decía a mi hija, y si la llegaran a tener sería falsa. Entonces es durísimo, y qué bueno que ustedes como medios, ojalá que denuncien todo lo que ha pasado, para que a las personas que estemos increpadas, y que fue injusto, porque el que lo hizo, pues sí lo hizo, y si tienen las pruebas, pues que sean requeridos, pero el que no hagan justicia. Usted dice que, yo le voy a decir que nosotros... Gracias a Dunia Cruz. Aquí tiene un comentario la abogada Rix Antunes. Muy bien, el caso de Dunia, aunque yo no lo he manejado, ¿verdad?, son casos que uno por cultura general conoce, porque se pone a hacer comparativos para ver cómo puede resultar el caso de uno, y a leer, pues, aunque aquí no funciona mucho, pero tiene ya al menos una base para ver cómo resolvieron acá, cómo resolvieron allá. Fíjese que yo tengo un dato muy específico. Incluso hay una familia de Lloro que creció también así, como yo he dicho, que todo Honduras aquí está en precario, todos los mercaderes están en precario con esa ley de lavado de activos como estaba antes, y todo el mundo protesta sin tener ni siquiera conocimiento que esa reforma de que se le hizo, conforme el decreto 93-2021 al Código Penal, quitándole esa colita de que no tienen causa legal de justificación, es mala. No, esa reforma es súper buena. ¿Por qué razón? Porque la fiscalía de esa colita destruía a cualquier persona. Dunia es una persona que fue víctima de esa colita que tenía ese artículo. Ella y su familia, igual que una familia de Lloro, y les voy a contar que la empresa esa de Lloro, su supermercado, con solo 250,000 pesos había instalado un sistema de facturación rentabilísimo, eficiente, y quedó ahí instalado cuando les despojaron su supermercado. ¿Saben qué hizo la OAVI? Instaló un sistema de facturación, y para que las autoridades lo investiguen, el cual valoraron en 11 millones de lempiras. Otro supermercado que le quitaron a las familias con esa colita que decía, o que no tenga causa legal de justificación, sin haber hecho ni siquiera una investigación sobre ese supermercado, pero sí la OAVI está facultado para instalar un sistema de facturación de 11 millones de lempiras. Si hoy la Fiscalía pide cuentas de eso, van a encontrar ahí la documentación de que instalaron un sistema de facturación en ese supermercado por 11 millones de lempiras sin justificación alguno. ¿Con qué interés? No sé, ¿verdad? Porque ya tenían un sistema que funcionaba y que hacía el supermercado súper rentabilísimo. ¿Abogado? Sí, es que lo que pasa, abogada Rixa, Raúl, pueblo hondureño,
que lo que hacían era nombrar nuevos administradores, instalar nuevos software, cuando quizás el software que estaba ahí en la empresa que era asegurada o incautada estaba funcionando de forma correcta. Para vender ese software en 50, 100, 500 mil lempiras, Raúl. Y ahí están los cheques, y ahí están las compras que se hicieron innecesarias en muchos de los casos. Fíjese que esta ley es tan lesiva, y yo estoy totalmente de acuerdo con la abogada Antunes, en donde debe hacerse una revisión en el pueblo hondureño y básicamente las personas que se dedican al comercio informal deben de consultar con un profesional del derecho y un profesional de las ciencias contables para que se ordene administrativamente y jurídicamente sus empresas, porque si les llega a aplicar la ley de privación de dominio, como no tiene vinculación con el derecho penal, y también es lesiva porque el derecho penal se aplica de forma retroactiva cuando le favorece al imputado, pero aquí se aplica de forma retroactiva cuando le perjudica al imputado, o sea que opera de forma distinta. Y le voy a citar un caso porque usted estaba pasando una imagen de una vivienda. Poneme ahí la casa de Mata, que ahora es la oficina de Loavi. Esa casa es de Juan Ramón Mata Ballesteros. Antes de que comente el abogado, dice: el espíritu de Loavi es correcto, dice Carlos Chactur, el abogado. La negligencia e ignorancia de los administradores de los bienes incautados es otra. Además, súmele la corrupción en las ventas directas de bienes. Entonces la percepción es que no sirve. Quienes no han dado el ancho son los que la han dirigido. Empresa asegurada es empresa quebrada. Continúa la negligencia de Loavi. Desde el 19 de enero del 2022 entregué el oficio para la devolución de un bien inmueble asegurado a la familia Manding, un bien adquirido hace 50 años. Hoy, 4 meses después, aún no ha sido devuelto y con el bien deben entregarse todos los alquileres cobrados desde su aseguramiento. Antes que me hable de eso, una pequeña pausa y volvemos. También la casa de los Rosenthal en Omoa. Poneme ahí un video que puse, que te mandé. La casa de los Rosenthal, por cierto, siempre me invitaban, a mí me acuerdo. Es la de la playa, ¿verdad? Sí, yo iba ahí con sí, los jueves de Semana Santa. Tengo entendido que fue saqueada esa casa. Tenés el video. Mire, ahí cobraban por meterse a bañar a la casa de los Rosenthal, los militares. Me acuerdo que cada vez logramos que destituyeran al jefe militar de esa zona. Miren, ¿qué tal? No es un abuso eso. Ah, mire, los familiares de los militares. Dame. Bueno, esa es la realidad que ha pasado con esa oficina administradora de bienes incautados. Una pausa y continúo con la abogada Rix Antunes y con el abogado Marco Zelaya. Espero me comprendan. No puedo leer todos los mensajes que está enviando la gente sobre este caso de la OAVI. Para el caso, ya leí a Chactur. El abogado Germán Licona, dice Germán: Raúl, buenos días, saludos a sus panelistas. La OAVI, con el mal manejo de los bienes incautados, abre las puertas para que a futuro demanden el Estado por los daños y perjuicios causados a muchas empresas, violentando el principio de negocio en marcha, a su vez por los bienes muebles que están obligados a cuestionar. Bendiciones para todos, dice el abogado Licona. Bien, poneme ahí la casa que era de Ramón Mata Ballesteros y ahora es la oficina de Loavi. Ahí está la casa. Fíjese, el licenciado Raúl Rixa, pueblo hondureño, que esa vivienda data desde mucho tiempo. Quizás los jóvenes no tienen idea, pero el señor Mata Ballesteros, si no me equivoco, en el 1987, esa casa. En 1987 habitaba esa casa, cuando él fue secuestrado, porque no más extraditado, él fue secuestrado y puesto a disposición de las autoridades norteamericanas en aquel momento, lógicamente con autorización del presidente, que era el ingeniero José Simón Ascona Hoyo. Y él manifestó en algunas entrevistas que lo iba a hacer cuantas veces fuera necesario, porque era un mal menor, evitando un mal mayor, que era que Estados Unidos pues impusiera algunas medidas restrictivas. Fíjese que ahí esta ley de privación de dominio, para que el pueblo hondureño pueda entender, esta vivienda fue adquirida antes de 1987 y hasta que la OAVI la incautó, creo que fue en el caso, si no me equivoco, que se le seguía a Miguel Pastor con otras personas que estaban como líder de investigación, que fue puesta a disposición o en aseguramiento o incautación a la OAVI, que después se trasladó la oficina OAVI ahí. Opera de una forma errónea, porque como no es ni una ley penal ni una ley administrativa, sino que es un híbrido, y se va para atrás, cuando realmente la ley debe de ser como nos lo hemos manejado esta mañana.
desde que se identifica donde se mezcla el dinero producto de actividades ilícitas con el dinero lícito. De ahí en adelante usted debe de establecer realmente cuándo esos bienes se mezclaron y pueden pasar tanto como aseguramiento como incautación. Pero en estos casos que ya tienen 20, 30, 40 años, creo que honestamente no debe de proceder, y la Corte debió en su momento haberse pronunciado en contra de estas peticiones que hizo el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial con Jurisdicción Nacional de Privación de Dominio, en donde no procedían, dado de que ya había prescrito el derecho del Estado a poder incautar o asegurar estas propiedades. Y vea lo complejo. El Congreso de la República, nosotros cuestionamos la forma como se hizo en el feriado morazánico, en una sesión virtual vía Zoom, la reforma al artículo 439, que es contentivo de lo que es el delito de lavado de activos. En cuanto a la párrafo final, que no tenga causa o justificación alguna, el Ministerio Público estaba cómodo, Raúl. A cualquiera puede acusar, a usted, a la abogada Rixa, a su servidor, a cualquiera. Con esta colita usted tiene que ir a demostrar que quizás ha trabajado 20, 30 años para adquirir un inmueble, pero con una fuente anónima humana, que nunca develan quién es. Eso es una desventaja que tiene la defensa, que nunca se sabe quién es, pero que al final sí se sabe que son ellos mismos los que hacen las denuncias, y con un informe dirigido de la unidad financiera del Ministerio Público, con eso era más que suficiente para que obtuvieran una sentencia condenatoria. ¿Qué pasa? Para ya concluir, este artículo lo único que hace, no limita al Ministerio Público, hay que hablar con total apego esta mañana. Lo que hace es que los mande a investigar de forma correcta. ¿Cuál es el bien que se adquirió supuestamente de forma ilícita o producto de actividades ilícitas en relación a las investigaciones que se hagan? Porque estas investigaciones generalmente se contraían solamente a que no tenía justificación, una fuente anónima humana y el dictamen financiero. Con eso, Raúl, créame que usted podía llevar 500 informes, 100 testigos, lo que usted quiera, de cómo había adquirido ese inmueble, pero ya con esos dos medios de prueba, la fuente anónima humana y el informe financiero, era más que suficiente para el juez que estaba conociendo, o en su defecto el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, en donde se le acreditaba estos dos elementos probatorios por parte del Ministerio Público, y ellos cómodos ya obtenían una sentencia. Ahora los manda a que haga una investigación más exhaustiva, más científica, a que tome más tiempo. Mire, Estados Unidos se tarda 5, 10, 15, hasta 20 años investigando un caso. En Honduras, yo he tenido casos, Raúl, y lo vuelvo a decir esta mañana, de 15 minutos. O sea, cuando uno empieza a leer, cuando empezaron las diligencias investigativas, y en el momento que se presenta el requerimiento fiscal, es un lapso de 15, 20 minutos, y ya con eso tienen suficiente para poder presentar una acusación. Y estamos en el siglo XXI, no es posible que sigamos con este tipo de acciones por parte de la autoridad competente, en total abuso de la norma adjetiva y sustantiva, en beneficio, lógicamente, entre comillas, de la sociedad hondureña, pero en detrimento de los intereses de la población hondureña y, lógicamente, en contravención a lo que establece esto como un marco jurídico para poder vivir en paz en una sociedad. Voy a ponerme unas fotos, ahí vamos a la parte final, unas fotos que te acabo de enviar para que me las comente la abogada Rixa Antunes. Ahí está, abogada. Esas fotos... Vamos que es Lexus, es Hilux. Me fueron enviadas ahorita por familiares de unos clientes míos, así tienen los bienes de mis clientes, mira, así. Incautados hace año y medio. En ese estado están. Ya va a ver usted, esa que era una empresa súper productiva, daba empleo a más de 500 personas. Así están los camiones de ellos al día de hoy, bajo lo que es la administración de la OAVI. ¿Cómo es eso? Sin mencionar, eso es en Copán. Sin mencionar casas que han sido totalmente destruidas. Yo hago una reflexión al pueblo hondureño. Mire eso. Ajá. Así están, en poder de la OAVI. Yo hago una reflexión al pueblo hondureño. Primero, debe empezarse por reformar la ley de privación definitiva del dominio, que aquí nadie ha tenido valor para hacerlo. Debe establecerse y eliminarse de esa ley todas esas disposiciones violatorias de garantías constitucionales. Lo que dijo el abogado Marcos, esa aplicación retroactiva de ley en perjuicio. ¿Cómo usted, ciudadano, va a venir hoy a justificar que la casa que hizo su abuelo, de dónde obtuvo la fuente?
Pero no solo les basta con el testimonio que usted traiga, que su abuelo era trabajador, etcétera. No, ellos quieren que usted les traiga los documentos, las facturas, los recibos que hace 100 años tenía su abuelo y quizás es todo el patrimonio de toda su vida que usted tiene. Entonces, no podemos estar expuestos todos. De hecho, como bien dice Marco, aquí todos nos exponemos. Yo soy de las abogadas más expuestas. ¿Por qué? Porque soy la que más guerra les da y la que tiene valor de decir las cosas de frente. El Colegio de Abogados, yo fui la abogada penalista que llevé el caso y acusé a los que saquearon el Colegio de Abogados. Cuando tocó llevar el tema de privación definitiva del dominio, el Colegio de Abogados no quiso que yo lo llevara. Porque claro, yo entro siempre con todo en mis juicios. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los bienes? Gremio del Colegio de Abogados, ¿dónde están los bienes? En poder de la OAVI, porque ese dinero no retornó a nuestro colegio. Pero que pueblo hondureño, tomemos ahorita la cultura de la denuncia, estamos en un momento histórico distinto donde el temor debe desaparecer. La pregunta es, ¿por qué la Fiscalía de privación del dominio incauta sin ninguna base, asegura sin ninguna base, sobrepasa las resoluciones judiciales sin ningún temor? Porque aquí empiezan ahí con una política, ay, le han cortado las alas al Ministerio Público para investigar. Y la ley y el derecho de propiedad de los ciudadanos, ¿dónde está? Entonces ellos cometen los excesos porque se los avalan y desde el Congreso les fortalecen y le dan la palabra solo a personas con conocimiento sesgado y con una línea carentes de objetividad. La persona objetiva se coloca en el centro y mira, acá qué le está aportando usted, acá qué le está aportando el otro y con esa valoración le va a dar un punto. Pasan 2 años y no solicitan la privación del dominio, solo el aseguramiento. ¿Por qué? Porque no tienen las pruebas. ¿Qué sucede? Entonces se han creado una estrategia que dice que como la privación la decretó el juez de jurisdicción nacional, la juez de privación dice que no, que donde ellas empiezan a correr ahora otra vez el año que establece la ley. ¿Quién hace algo contra eso? Nadie lo hace. Si el mismo Colegio de Abogados se ha dejado quitar los bienes. O sea, no ha recuperado lo que yo, con sendo esfuerzo, logré para mi gremio. El Colegio de Abogados me apartó ya en el tema de privación y ni el Colegio de Abogados ha logrado recuperar. Hoy que tenemos un nuevo presidente, yo lo invito a que también se pronuncie en contra de estos abusos y que seamos un colegio distinto, un colegio que marque la diferencia y que promovamos la reforma de esa ley de privación del dominio. ¿Qué es eso de que conforme el principio de ilicitud? Ojo, la ley de privación del dominio está regida por un principio de ilicitud. ¿Qué significa el principio de ilicitud? Que esos zapatos, ese vestido, esos aretes que anda usted, ciudadano, es ilícito. Que usted lo obtuvo ilícitamente, porque así lo dice la ley. Alguien que tenía medios trastornos y que lo lamento mucho que haya muerto, vino y metió aquí que si usted nació en burro, usted en burro debía morir, porque no podía crecer. ¿Qué pasa con una familia Rockefeller que es multimillonaria cuando viene de una... aquí en Honduras sería delito eso. O sea, no hay ideas de crecimiento y de cortarle las alas al hondureño para que el hondureño no pueda crecer. Nadie tiene derecho a hacer dinero. No, aquí nadie tiene derecho a hacer dinero. Gracias, abogada. Sí, gracias. ¿Conclusión? Bueno, comparto. ¿Y qué espera de las nuevas autoridades? Bueno, nosotros instamos a las nuevas autoridades, tanto del Colegio de Abogados, a mi amigo el abogado Rafael Canales, que nombre comisiones, pero comisiones responsables, serias y de conocedores en distintas materias para que, en primer lugar, recuperen los bienes del Colegio de Abogados. Son más de 500 millones, Raúl. Fuéramos un colegio fuerte, sólido. Sin embargo... Perdón que me río, pero si el Colegio de Abogados, 500 millones, óigame, y entonces, si ni los abogados pueden. Dilapidaron 500 millones y aquí lo manejó muy bien la abogada Rick Santunes y se lo puedo decir con propiedad, fueron sancionados estos malos abogados que dilapidaron inclusive los fondos del Instituto de Previsión de Profesionales de Derecho. Nosotros creemos de que viene una nueva era, tenemos una mujer presidenta por primera vez en la historia de nuestra república y creemos de que debemos de aprovechar esta coyuntura y instar a las autoridades para que discutan este tipo de leyes, como usted muy bien lo apunta, Raúl, es una ley lesiva, es contraria a lo que es la propiedad privada, no hay inversión, hay miedo, no hay seguridad jurídica. Mire, ve, un estado que no tiene seguridad jurídica, Raúl, no hay desarrollo, no hay inversión ni nacional ni extranjera. ¿Quién va a querer venir a invertir en Honduras si usted un día tiene un bien y después lo pueden privar? Entonces, creo yo de que es tiempo de hacer las cosas de forma correcta, nombrar las personas correctas en puestos correctos y ahí vamos a tener
un crecimiento como lo demanda 9.5 millones de hondureños. Nos incluimos nosotros, confiamos en que la nueva administración hará las cosas de forma adecuada y lógicamente en aras de generar el mayor beneficio posible a la población hondureña. Gracias a la abogada Rick Antúnez y al abogado Marcos Zelaya, penalistas que esta mañana han compartido con nosotros la visión. Ojalá que las nuevas autoridades de la OAVI vean todos estos errores y sean personas capaces, correctas, las que hayan nombrado al frente de tan importante institución. Que tengan una muy buena semana, sigan con Canal 11.